a los lentes se les aplica una película antirreflectante. ¿Cómo funciona esto? Bueno, con el mismo concepto de la película que estábamos hablando recién y yendo al espesor más pequeño, cuando tenemos una condición en la que la película de aire, que es el índice de refracción del aire es menor que el de la película, esta película es menor que el del vidrio que está hecho el lente, tomamos el menor valor de m, y en ese caso tenemos que para un espesor de un cuarto la longitud de onda lambda n, la película va a ser no reflectante, o sea, va a haber una interferencia destructiva para una longitud de onda larga, ¿sí? En general, en los lentes se las diseña para lambda en el vacío de 550 nanómetros. Eso corresponde con el color verde amarillento del espectro. Y eso tiene que ver porque para esa longitud de onda nuestros ojos tienen una mayor sensibilidad. Es decir, nosotros vemos mucho mejor los verdes que los rojos y los azules, ¿sí? Para una misma intensidad de luz del rojo, el verde y el azul, nuestra percepción es que el verde es más intenso, ¿sí? Y eso es un detalle muy, muy importante. Entonces, para esas longitudes de onda se diseñan estas películas antirreflectantes. En general se usa, por ejemplo, fluoruro de magnesio con un índice de refracción de 1,38 para 550 nanómetros, y entonces se le pone un recubrimiento de un espesor de unos 100 nanómetros, ¿sí? Como entonces la película no va a reflejar en el verde, es entonces que nosotros le vemos, en el verde amarillento, es que entonces nosotros cuando miramos esos lentes con esa película antirreflectante nos parecen que tienen, dependiendo de cómo lo veamos, una tonalidad entre púrpura verdosa, ¿sí? Y eso tiene que ver con que entonces no se está reflejando en el verde y por consiguiente es importante tener en cuenta que lo que no se refleja se transmite. O sea, nos permite ver con mucha mejor nitidez las escenas. ¿Sí? Bien, ahora esta cuestión de las láminas delgadas también permite explicar otro comportamiento de la naturaleza, el cual en los últimos 10, 15 años ha llevado a importantes avances en el mundo tecnológico, y es el del color estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que no son colores que tengan que ver con la pigmentación. Por ejemplo, nosotros vemos el color de las plantas, como esta primavera que está renaciendo, las vemos verdes, las hojitas que aparecen, y eso tiene que ver con la pigmentación de la clorofila, ¿sí? Que es tal que absorbe en determinadas longitudes de onda y refleja en otras, de manera tal de que nosotros la veamos verde, ¿sí? Ahora bien, hay otras estructuras que no absorben, no es que absorben la luz con determinados pigmentos, entonces por eso las vemos de determinados colores, sino que lo que hacen es reflejar mayoritariamente determinadas longitudes de onda, y ese reflejo tiene que ver con su estructura, ¿sí? Y eso se explica, por ejemplo, con capas delgadas, láminas delgadas que alternan índices de refracción distintos, pero periódicamente, y esa periodicidad hace que para determinados ángulos y determinadas longitudes de onda se den interferencias constructivas en las onditas reflejadas, en las distintas capas.
Un ejemplo de eso es el de esta mariposa, que ya olvidé el nombre, probablemente ustedes, biólogos, la deben recordar. Esa mariposa, cuando uno empieza a ver cada vez más cerca en sus alas, ves que tiene una estructura de escamas, y si uno se acerca mucho mira una escama, y si ahora le hace microscopía de electrónica, porque a estas escalas ya un microscopio óptico no permite ver, y en un ratito vamos a ver por qué ocurre eso. Uno ve que esa estructura, si hace un corte transversal, tiene como esta especie de arbolito de pino, de estructuras oscuras, ¿sí? Que acá hay en otro tipo de foto de microscopía electrónica se ve con más detalle. ¿Ven? Esto es como un corte transversal de esa escama, y entonces cuando uno analiza qué pasa cuando la luz llega a esa estructura de pino, de arbolito, lo que ves es que las ondas que se reflejan, ¿sí? En función de los índices de refracción de esta parte vacía y de esta parte de la escama, eh, para una longitud de 480 nanómetros, que ese es el azul, se da una interferencia constructiva, ¿sí? En 480 hay algunas variaciones en torno a eso. De ahí ese color azulado que tiene esta mariposa, y de ahí la iridiscencia particular que tiene eh, estas mariposas, que justamente es lo que hace que sea distintiva la forma de color respecto de los colores pigmentados, ¿sí? En general, los colores iridiscentes surgen a partir de coloración estructural, de coloraciones por la estructura y no por los pigmentos que pueda tener el material. Permiso. Otro tipo de coloración tiene que ver, otro ejemplo de coloración estructural es el de estos escarabajos y muchos otros bichitos que pueden encontrar, seguramente en las patas. eh, hay, hay ejemplos de ello. Eh, Yo recuerdo haber visitado el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en la que hay una cantidad enorme de bichitos que tienen muchas de estas estructuras. Y fíjense que si uno hace un corte transversal también ahora a esta caparazón del bichito, se ven capas repetitivas de distinto índice de refracción, y ocurre lo mismo. Se produce un color eh, por, por reflexión, por interferencia constructiva, ¿sí? Entre los índices de refracción de estas dos capas que se alternan sucesivamente. Y algo similar ocurre con el camaleón cuando cambia de estado. La estructura de su piel es una estructura de esferitas menores a los 200 nanómetros, eh, que están dentro de lo que hace a su piel, y cuando cambian la separación entre estas estructuras, se contraen, eh, cambian entonces las interferencias constructivas y destructivas de las ondas reflejadas en la piel, y es por eso que cambia de color.